noches, amados hermanos. Creo que la mayoría de ustedes pueden reconocer a Mafalda aquí al lado mío. Este personaje se caracteriza por dar radiografías de la realidad a través de frases con cierta ironía. Por ejemplo, al lado mío dice: a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Es muy lindo escuchar esto, ¿no es cierto? A nosotros nos gustan las personas que, además de decir, lo hacen. Y es así como tiene que vivir un cristiano. Un cristiano tiene que vivir en verdad, en honestidad. Hoy día vamos a hablar precisamente de este tema. El cristiano vive según el Evangelio. Esto parece algo de perogrullo, pero es el tema que tenemos hoy día, que el cristiano tiene que vivir según el Evangelio. Para eso, nosotros vamos a seguir estudiando la primera carta de Juan, entre los versículos 5 y 10. La palabra de Dios dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En estos versículos vamos a estar discutiendo un par de temas. Primero, que el cristiano refleja la luz de Dios. Eso es lo primero. El cristiano refleja la luz de Dios. Y lo segundo es que el cristiano vive en verdad. Son estas dos características que hacen al cristiano vivir según el Evangelio. No decir solamente que es cristiano, no decir solamente, como decía la Mafalda, que hace uno todo lo que dice Cristo, sino que vivirlo, vivir el cristianismo. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. El cristiano refleja la luz de Dios. En estos primeros mensajes, en estos primeros versículos, de este mensaje, vemos que habla sobre una característica de Dios. Dios es luz. Dios es luz, es un atributo directo de Dios. Y dice además y remarca este versículo que no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, Dios está completamente con este atributo de luz y que no hay nada que oscurezca esta luz. Eso es lo primero que nos dice este versículo. Ahora, podemos discutir a qué se refiere con esto de la luz. Vamos a discutir eso a medida que avancemos con el versículo, a la luz de lo que el mismo versículo dice, lo que mismo Juan dice en esta palabra inspirada. Continúa diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, lo opuesto a la luz, es decir, lo opuesto a lo que es Dios, mentimos y no practicamos la verdad. Mire qué interesante. Como Dios es luz, y si nosotros decimos, notar, es algo que sale de nuestra boca, es una confesión, ¿no? Que nosotros tenemos esta comunión con Dios, esta comunión. Recuerden lo que decía en los primeros versículos, que hablaba de esta comunión con nosotros, hablando Juan desde el punto de vista apostólico. Esta comunión con la iglesia, si nosotros decimos que tenemos esta comunión con la iglesia, o simplemente decimos, así como decimos nosotros día a día, ¿no? Vamos a la iglesia. Esto es afirmar una comunión con Cristo. Cuando digo yo voy a la iglesia, esa es una comunión con Cristo. Si decimos que tenemos una comunión con Cristo, si decimos que somos parte de la iglesia y andamos en tiniebla, es decir, vivimos según lo que se opone a la luz de Dios, vivimos según algo que es distinto al atributo de ser luz de Dios, nosotros estamos mintiendo y no practicando la verdad, ¿no? Ahí dice eso en forma redundante. Estamos mintiendo. Esa persona se está engañando. Se está engañando a sí mismo si es que piensa que simplemente por decir algo y no hacerlo,
está en comunión con Cristo. O sea, esa persona se está engañando. Pero, dice el versículo 7, si andamos en luz, es decir, en este atributo de Dios, como Él está en luz, es decir, donde está donde está Dios, ¿no? Jesucristo también es la luz. Tenemos comunión los unos con los otros, dice, es decir, pertenecemos a este cuerpo de Dios, a este cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia. Esa es el llamado, a tener esta comunión. Recuerdan el devocional anterior. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso, aquí nos habla de este perdón, es decir, que aquellos que están en comunión con Dios, aquellos que están en la vida de la iglesia de Cristo, aquellos que la sangre de Jesucristo los ha limpiado, son los que viven en luz. Son los que viven en luz. Para discutir un poco sobre este atributo de luz, debemos ir a Juan. La carta de Juan está muy relacionada con el Evangelio de Juan, ¿no? Este autor, el mismo autor, el Juan, el apóstol, que escribe ambos escritos. Y aquí nos habla también de la luz. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 4 al versículo 5 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Más adelante, versículo 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de ¿qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Está hablando de Juan el Bautista. No era él la luz, ¿no? Juan el Bautista no era la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí está hablando de un atributo de Dios que comparte perfectamente, obviamente, con Jesucristo. Es este atributo de Dios que encontramos en este versículo, es el que nosotros como cristianos debemos entregar, debemos vivir, debemos andar en luz, debemos vivir en esta luz. Capítulo 3, versículo 19, vamos leyendo más pistas sobre qué puede ser esta luz. Versículo 19 al 21 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad tiene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz, entonces, corresponde a reflejar las características de Dios. Las características del creyente que están ahí en esa luz de Dios. Las características de Cristo. Cristo es luz. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos mostrar esos atributos de Dios. Muchas veces en estos pasajes hablan de que esta luz se refiere específicamente a la santidad de Dios como atributo. Sí, habla de la santidad de Dios, pero no solamente habla de la santidad de Dios. Habla de la misericordia, habla de la bondad de Dios, habla del perdón, habla de la paciencia. Habla de estos atributos comunicables de Dios que son entregados a través del Evangelio. Jesucristo es luz. En su palabra está la luz y a través del Evangelio nosotros podemos vivir en esa luz. Y acercarnos a la luz del Evangelio en Jesucristo. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos vivir según los atributos, porque los hijos, no sé si usted
ha visto una guaguita pequeña y, por ejemplo, hace muy poco nació el hijo de Christian Souchuk con, con G, su esposa. Y el bebito, por supuesto, va a tener, como es hijo de Christian y de G, este niño va a tener atributos, ¿no es cierto?, de sus padres. Va a tener una naricita característica, un mentón característico. Va a decir, mira, tiene los ojitos de la mamá. Mira, tiene la perita del papá. Mira, tiene lo... etcétera. ¿Se han dado cuenta? ¿Y es por qué? Porque son hijos. Son hijos de Christian y de G. Es hijo de Christian y de G. Y nosotros que somos hijos de Dios, debemos mostrar esas mismas características. Mira, Él es un hijo de Dios porque es misericordioso. Él es un hijo de Dios porque busca la paz. Él es un hijo de Dios porque busca la bondad. Él es un hijo de Dios porque vive en santidad. Esa es la luz. La luz del mundo está en Cristo. Vino a este mundo. Es la luz de Dios, la luz que está en el Evangelio, que está en Jesucristo, es lo que mostramos si de verdad somos de Cristo, si de verdad estamos viviendo en Cristo. Y esto indistintamente de lo que creamos, porque el hombre se puede engañar a sí mismo. El corazón del hombre es engañoso en sobremanera. Y nosotros podemos tal vez estar engañados, queridos hermanos. Porque si nosotros no vivimos en la luz, no vivimos según este atributo o estos atributos de Dios, no estamos en Cristo. Y cuando nosotros decimos que estamos en Cristo y no vivimos en la luz y andamos en tinieblas, es decir, según lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, habla de estas malas obras. Estas malas obras, estas obras que están lejanas de la ley de Cristo, como lo dice Santiago, ¿no? Es como cada autor tiene sus terminologías diferentes, pero hablan de lo mismo. Si nosotros vivimos según la ley de Cristo, nosotros tenemos comunión los unos con los otros. Nosotros comunión con los apóstoles y también comunión con Cristo. Y la verdad está con nosotros. Pero si nosotros vivimos en la maldad, vivimos en las tinieblas, vivimos haciendo obras malas que están fuera de la ley de Cristo, nosotros no tenemos la verdad y nos estamos mintiendo. Pero aquí hay algo maravilloso. Si nosotros vivimos la verdad, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es así como la luna llena en la noche. Nosotros como creyentes estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Y créame, hermanos, tiempo que no ha habido época más oscura que la que estamos viviendo. Estamos viviendo una noche negra que se asoma cada día más. Y es que en esa noche son más y más necesarias personas como usted que aman a Cristo. Personas que han entregado su vida a Cristo. Y en medio de esta noche, como lumbrera, como la luna que fue creada, reflejamos la luz del sol. Usted sabe que la luna no tiene luz propia, solamente refleja. Y es así que nosotros estamos llamados a iluminar la noche en la que vivimos, la noche de nuestra sociedad, a través de reflejar la luz que está en Cristo, la luz del Evangelio. Vivir conforme a lo que dice la palabra. Y no solamente decirlo. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia.
vivir. Vivir en santidad. Vivir en bondad. Vivir en justicia. Ser un pacificador. El mundo hoy necesita cristianos que vivan el Evangelio. Y no solamente que digan ser cristianos. Porque de esos hay bastantes. Y bastantes que se mienten a sí mismos. Y como les decía, ¿qué es reflejar esta luz de Dios? Para redondear este tema, Dios sabemos que es santo, es bueno, misericordioso, amoroso, pacífico, preocupado, perdonador. Nosotros tenemos que ser igual. Nosotros como sus hijos debemos reflejar la luz de Dios y la luz del Evangelio a este mundo caído, a este mundo oscuro, a esta sociedad que se está desmoronando a pedazos. ¿Estás reflejando la luz de Cristo? ¿Estás reflejando la luz de Dios en tu mundo, en tu familia, en tu comunidad, en tu sociedad, en tu trabajo? ¿Estás viviendo según la luz de Dios? ¿La luz del Evangelio? Nuestra forma de vida es el reflejo de la obra de Cristo en nosotros. Si nosotros vivimos en luz, es porque la luz del Evangelio alumbró nuestros corazones, alumbró nuestros ojos y nosotros podemos vivir según ella. Pero si la luz del Evangelio no está en nosotros y nuestra vida está en tinieblas, debemos ir en arrepentimiento y fe, porque en nosotros estaría viviendo una mentira. Y si hay una mentira en tu corazón y tú ves que no estás viviendo según esa luz, es hora de ir en arrepentimiento y fe. Porque todo cristiano está llamado para vivir en la verdad. El cristiano vive en la verdad, por muy dura que ésta sea. Versículo 8 continúa diciendo Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que a veces dicen: pero si yo casi no peco, o he pecado muy poquito, ¿cómo Cristo no me va a querer? Cuando una persona dice que no tiene pecado, no está entendiendo la ley de Dios. No tiene necesidad de Dios, no tiene necesidad de Cristo. Esta persona está engañada. Está engañándose a sí mismo. Eso es lo que dice este versículo. Cuando alguien afirma que no tiene pecado, es porque se está engañando a sí mismo. No está entendiendo. Y claramente el Evangelio, la verdad, no está. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, de nuevo, perdón que me salte este versículo, pero me quiero quedar con el central. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Imagina, hacemos al Señor mentiroso. ¿Por qué? Porque Él muestra en su palabra una y otra vez cómo el hombre ha pecado, como la raíz de toda la maldad que hay en este mundo. Desde Génesis lo encontramos, y eso recorre toda la Biblia para mostrar cómo el hombre ha caído de la comunión con Dios y ha entrado cada vez más en su pecado. Y nosotros como cristianos también pecamos. Seguimos en esta carne. Decir que yo no he pecado y que nunca he pecado después de mi conversión es una mentira también. Le hacemos a Él mentiroso, porque en su palabra claramente enseña el principio de la caída del hombre, de nuestro corazón idólatra, orgulloso. Y eso muestra claramente que la palabra de Él no está en nosotros. Nosotros no estamos en la verdad. Pero el versículo 9 dice:
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. En Juan capítulo 9, versículo 41, dice lo siguiente. Jesucristo dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Versículo 15, 22, dice así. 22 al 24 dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquellos cristianos que han estado cerca de la palabra y de la verdad saben esta realidad que les acabo de decir de Génesis 3, de Romanos capítulo 3, que nos habla sobre la realidad del hombre, y tantos otros escritos a lo largo de la Escritura que nos hablan de cómo el hombre está en pecado, y nosotros también reconocemos que seguimos en pecado. Pero si alguna persona que dice ser cristiana no reconoce esta verdad, miente. Se miente a sí mismo. Él se hace un mentiroso y la palabra de verdad no está en él. Pero si ahora, a través de este ejercicio que hicimos hoy día, entendemos esta realidad del pecado, entendemos que no hay justo ni aún uno, y nosotros no somos esos justos, sino es Jesucristo, el justo, por el cual nosotros tenemos esa entrada. Es que si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, vamos ante Dios o vamos ante quien hemos ofendido, es necesario pedir perdón a quien hemos ofendido y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados si nosotros vamos a Él y entregamos esta maldad que hemos hecho. Y además Él nos puede limpiar, nos puede lavar a través de la sangre de Cristo de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como dice el versículo 8. Es decir, otra característica aquí que muestra que el cristiano, además de vivir según la luz, el cristiano también vive en la verdad, reconociendo su naturaleza pecaminosa y su dependencia de Cristo en su vida. Hay algunos que se creen cristianos y muchas veces viven en una mentira. Viven en una mentira porque no viven según la ley de Jesús y creen que simplemente esto es algo de algunos fanáticos como nosotros que primero que nada vemos la Biblia en forma literal y la entendemos así. Y segundo, fanáticos que según ellos somos legalistas. Esto no es legalismo, esto es cristianismo. Porque vivir en desorden, vivir en tiniebla claramente es no vivir según la ley de Cristo. Y no entender que nosotros también pecamos como cristianos es no vivir según la ley de Cristo. Porque si no, abrimos
la puerta para que todo pecado entre. Y es por eso que usted puede encontrar, no quiero criticar a otras iglesias, pero no es raro encontrar en otras congregaciones pastores que están separados de su esposa, con familias fracturadas, que no cumplen la palabra de Dios por ninguna parte. Líderes de iglesias que roban. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque van a la palabra y no la entienden. Porque se engañan a ellos mismos. No reconocen el pecado que hay en ellos. Y creen que después que fueron a Cristo no pecan más. Y eso abre una puerta, como les decía, para el pecado, para engañarse, para mentirse. Pero querido hermano, la puerta no está cerrada. La puerta está abierta. Nosotros podemos ir a Cristo tal como somos. Ese es muchas veces el llamado, ¿no? Ven a Cristo tal como eres, en tu pecado. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar. Cuando tú vas en confesión de tus pecados, tal como eres, Él es fiel y justo para perdonar y para lavarte con la sangre de Cristo. Y es en Cristo que tu vida se va a ir apartando del pecado. Es que tu vida va a ir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no quedarnos como llegamos, ¿no? Como dicen, tú vienes a Cristo tal como eres. Pero en el proceso, después de años, no puedes seguir igual. O si no, Cristo no está en tu corazón. La realidad del Evangelio es una realidad dura. Muchos preferirían que no les dijéramos que están pecando. Muchos preferirían que calláramos la verdad de la maldad que está en el corazón de todos nosotros, en el mío y en el suyo. Pero yo no sé si usted pagaría a un doctor, si usted tiene cáncer, y pagaría para que un doctor le hiciera todos los exámenes sabidos y por haber, y le pagaría para que le mintiera y le dijera que no hay nada. ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el que se miente? Si usted va a un doctor, va a querer que le dé un diagnóstico certero. Va a querer saber la verdad. Si tiene cáncer, va a querer saber cuán grande es ese cáncer, cuánto tiempo lleva ahí, y si puede ser extraído. Y si puede ser extraído, que se lo puedan extraer. El pecado, la maldad del hombre es el cáncer. Y el único médico que puede quitar esa maldad de tu corazón, ese pecado, es Jesucristo. Es la luz del Evangelio. Es la luz de Dios en Cristo. Es la comunión de los unos con los otros. No están separados. Así, hermanos, el cristiano vive en la luz y en la verdad, por muy dura que sea esta verdad. El cristiano vive en la luz de hacer las obras del Padre, en la luz del Evangelio, pero reconociendo que no somos perfectos, que pecamos, que debemos reconocer nuestra maldad, que estamos abiertos a tentación, que en cualquier momento nosotros podemos caer de nuevo víctimas del pecado, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros malos pensamientos, de nuestra boca. Tenemos que cuidarnos.
Pero Dios es grande. Dios es fiel. Y Él ha abierto esta puerta para el arrepentimiento. Si somos cristianos podemos ir a Él en arrepentimiento para seguir viviendo en la luz de Cristo. Y si tú hoy estás sin Cristo, o después de esta predicación has entendido que tal vez tu vida ha estado en tinieblas, dices tener comunión con el cuerpo de Cristo, pero en verdad tu vida está en oscuras. Si es así, ven a la luz de Cristo tal como eres. Tal como eres. Confiesa tu mal, confiesa tu pecado, confiesa tu naturaleza. Entiende la verdad del Evangelio. Que Cristo vivió la vida santa como ningún hombre la puede vivir, porque Él es Dios. Él vino a este mundo estando antes, desde la eternidad. Se hizo hombre, verdaderamente hombre. Se hizo carne y en esa carne fue a esa cruz donde predicó el Evangelio de amor más grande que ha escuchado el hombre, la historia de la humanidad. Dios, hecho carne en esa cruz, entregado para que la ira del pecado que estaba sobre ti cayera sobre él. Y es así que el juez justo, con el dolor de su alma, te perdona del pecado y perdona a su creación, que somos todos nosotros. Y es porque Jesucristo es Dios. Después de morir, de recibir todo el peso del pecado en esa cruz, al tercer día resucita como estaba escrito. Resucita y está a la diestra del Padre eternamente. Este es el Evangelio. Si tú vas en arrepentimiento y fe a Cristo, Él va a ir a morar en tu corazón, va a transformar tu vida, y Él es fiel y justo para lavar tus heridas, para limpiar tu maldad, todo lo que hay en tu mente, en tus ojos, en tu boca, para que nosotros podamos finalmente vivir en la luz de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos aprender un poco más de tu Evangelio. Señor amado, perdónanos por nuestras maldades. Señor amado, haznos mirar a nuestra realidad, a nuestra verdad que hay en nosotros. La verdad es que nosotros estamos en pecado. La verdad es que nosotros no podemos vivir en esa luz si no es por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la dependencia, amado Padre, porque en nosotros hay tinieblas, a diferencia de Dios. Dios es luz y no hay ninguna sombra de tinieblas, pero en nosotros sí hay tinieblas, hay pecados, hay maldad, Señor, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestra boca. Señor bendito, permítenos reconocer cada uno de estos pecados, cada una de nuestra maldad, para que vayamos limpiando con la sangre de Cristo cada uno de estos pecados, cada una de estas maldades que tenemos en nuestro corazón, para que vayamos creciendo día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es esta: nosotros sí tenemos manchas de tiniebla, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Pero la verdad también es que nosotros queremos confiar en ti, amado Padre, entregar nuestras vidas a ti,
para que tú limpies nuestra vida y podamos caminar en esa luz, podamos caminar en santidad, podamos caminar en bondad, podamos caminar en paz, podamos caminar, Señor, en amabilidad, en paciencia, en misericordia, en generosidad, mostrando la luz de Dios en nuestras vidas, siempre. Que nuestras vidas, Señor amado, reflejen a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, y dejamos esta oración en los méritos de Cristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas